Hola, bienvenidos a esta primera sección, donde vamos a ver qué es JPA y cuál es su diferencia que tiene con JDBC. Considero que es importante tener las bases de JDBC para que nosotros podamos entender de manera correcta cómo es que funciona JPA, porque al final de cuentas JPA y cualquiera de sus implementaciones como Eclipse Link o Hibernate vienen siendo una capa de abstracción sobre JDBC. Dicho esto, vamos a empezar a ver qué es JDBC. Muchos programadores que vamos o que van empezando en esto de la programación web consideran que o piensan que una API únicamente es la comunicación de un sistema backend con un sistema frontend o una aplicación mobile, y esto no es cierto. Una API es un Application Program Interface. ¿Esto qué quiere decir? Que es una interfaz en informática. En informática una interfaz es un medio por el cual se comunican dos sistemas, en este caso la base de datos y nuestro sistema de backend. Entonces JDBC perfectamente cumple con la definición de lo que es un API. JDBC nos permite básicamente crear conexiones y manipular consultas de la base de datos hacia nuestro sistema. Entonces, vamos a ver el flujo de JDBC. El flujo de JDBC comienza con la configuración de las conexiones. ¿Cómo nos vamos a conectar a nuestra base de datos? ¿Cuál es la URL, el puerto y el host de mi base de datos? Las credenciales, ¿con qué credenciales me puedo yo conectar a esta base de datos? Y también los queries, ¿dónde vamos a almacenar estas consultas para manipular u obtener información de la base de datos? Tenemos también lo que es el driver. El driver es importante, ya que cada proveedor de base de datos, llámese MySQL, llámese PostgreSQL, Oracle, etc., nos va a proporcionar un driver que va a permitir hacer esta conexión a la base de datos. Statement. ¿Qué son los statements? Básicamente son las sentencias. Nosotros usamos un statement o un prepare statement para conectarnos a la base de datos. Por último, ¿qué es el result set? El result set es importante, ya que este result set lo que me permite a mí es obtener la información que me devuelve la consulta y hacer una función de mapeo. Básicamente el result set se puede ver como una lista o una colección de todo lo que me regresó mi consulta. Y la función de mapeo consiste en mapear esta información a una clase DTO. ¿Y qué es una clase DTO? Data Transformer Object. Eso es su acrónimo. Básicamente el DTO es una clase que representa en este caso algún modelo de negocio. Yo te podría decir que DTO en este caso podría representar una tabla de la base de datos. Y ahora que conocemos qué es JDBC, viene la pregunta, ¿qué es JPA? Bueno, JPA es una capa de abstracción sobre JDBC, como yo te lo he comentado antes, permitiendo a los desarrolladores trabajar con objetos Java en lugar de interactuar directamente con la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no voy a hacer mis consultas un select asterisco from, sino que aquí voy a utilizar objetos y métodos para hacerlo de una forma más intuitiva para nosotros los desarrolladores. Entonces, pues hay que entender también lo que es un ORM. Un ORM no es un concepto de Java, sino es un concepto general de la programación, que básicamente es esto, es utilizar las conexiones a base de datos a nivel de objeto. Ya que conocemos que es un ORM, vamos a ver qué es el flujo de JPA. En este caso también tenemos que tener nuestras conexiones, nuestras credenciales y nuestros queries parcialmente, ya que aquí hay muchas formas de hacerlo. Los queries aquí pueden ser algún objeto como de Hibernate, como puede ser Criteria, o los JPA repositorios de Spring, que vamos a ver más adelante. Aquí, a diferencia de JDBC, tenemos las clases llamadas entidad. Una entidad para JPA es una clase que tiene el mapeo a la base de datos. Básicamente tengo mi tabla y el equivalente a una tabla va a ser mi entidad. Esta entidad se va a encargar de generar los queries por debajo. Hibernate, o en este caso JPA, la implementación que estemos ocupando de JPA, se va a encargar de utilizar este mapeo para crear las consultas por debajo. Después tenemos algo que es el Entity Manager. Esto es propio de Hibernate, que básicamente el Entity Manager es el que se encarga de generar conexiones, de gestionar transacciones y de hacer las consultas a nuestra base de datos, o en este caso también podríamos tener los repositorios de JPA si es que estamos ocupando JPA. Después, por último, tenemos lo que es el Entity Class. ¿Qué es el Entity Class? Aquí, en este caso, ¿por qué lo pongo dos veces?
Porque nosotros el Entity Manager lo va a usar para crear la consulta y una vez que tengamos un resultado lo va a volver a regresar como una entidad. Aquí cabe aclarar que ya depende de nosotros si queremos gestionar esta entidad y hacer una función de mapeo similar a un DTO, que es lo correcto y en el curso lo vamos a ver. Sin embargo, nosotros ya tenemos aquí un objeto Java que podemos manipular. Como te comento, en el curso vamos a ver cómo manipular y vamos a ver librerías como Object Mapper o Model Mapper que se encargan de hacer este mapeo de entidades a objetos DTO. Y dicho esto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ORM, JPA, Hibernate y Spring Data? Bueno, ORM, como te comento, es un concepto general de la programación que nos permite manipular bases de datos a nivel de objeto. JPA, Java Persistence API, es la especificación. Java nos provee la especificación de todo lo que tiene que tener un ORM para hacer un ORM de Java, JPA. Hibernate es la implementación de JPA. JPA por sí solo es como una serie de interfaces abstractas, no tienen nada de funcionalidad. Pero algunas librerías de terceros como Hibernate o Eclipse Link nos permiten implementar JPA y ocupar la librería. Entonces recuerda, Hibernate es la implementación de JPA y JPA a su vez es un ORM. Y por último, entonces, ¿qué es Spring Data? Spring Data básicamente es una capa de abstracción extra sobre Hibernate. Ya estás viendo que estamos manejando mucha abstracción. Primero tenemos JPA, luego tenemos Hibernate, que es una capa de abstracción, luego tenemos Spring Data, que es otra capa de abstracción. Sin embargo, Spring Data se encarga todavía de hacernos la vida más fácil, ya que gestiona por debajo el Entity Manager de Hibernate y esto nos permite evitarnos de muchas configuraciones. Y aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de JDBC contra JPA. Básicamente JDBC es más directo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una conexión literalmente directa a la base de datos. Muchos clientes de bases de datos, como por ejemplo puede ser el pgadmin o a mí me gusta ocupar lo que es el dbeaver. Cualquiera de estos dos usan por debajo JDBC, usan el driver. Prácticamente es una conexión directa a la base de datos, igual que lo sería JPA. Entonces, dicho esto, también nos permite una versatilidad para trabajar con diferentes sistemas de gestión de base de datos. Nosotros tenemos varios drivers y con JDBC podemos conectarnos a múltiples bases de datos. También tenemos un soporte de transacciones y manejo de excepciones. Esto también lo maneja JPA. Tenemos facilidad para realizar consultas SQL y procesar los resultados. En el caso de JDBC es muy fácil crear un query. A veces tenemos queries complejos con bastantes joins, bastantes consultas AND u OR. O simplemente tenemos queries que llaman a funciones propias en nuestra base de datos. Entonces, en el caso de JPA esto es directo. ¿Cuáles son las de JDBC? Perdón, esto es directo. ¿Cuáles son las ventajas de JPA? Primero que nada, simplifica la interacción a la base de datos porque nosotros ya estamos trabajando a nivel de objeto y no a nivel de base de datos. El manejo de conexiones es automático. Nosotros en un JDBC tenemos que crear una conexión y si no tenemos un pool de conexiones, entonces puede que nosotros hagamos el sistema lento. En el caso de JPA ya maneja un pool de conexiones y en el caso de Spring el pool de conexiones es Hikari CP. Tenemos mejor legibilidad y manejabilidad del código, pues al final de cuentas es más transparente para nosotros porque nosotros somos programadores y saber bases de datos es nuestra obligación como programadores. Sin embargo, en el caso de JPA nos podemos ahorrar un poquito ser expertos en bases de datos para utilizarlo a nivel de objeto. También proporciona características avanzadas como soporte para consultas dinámicas, caché de entidades. ¿Qué es esto de consultas dinámicas? Bueno, te podría decir que las consultas dinámicas podrían ser como criteria de Hibernate, que es una forma de hacer consultas a nivel de objeto y no utilizando directamente queries. Y el caché de entidades es básicamente para guardar resultados en memoria y no tener que hacer varias consultas a la base de datos si este dato no ha cambiado. Ahora veamos las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de JDBC? Bueno, JDBC requiere más código para interactuar con la base de datos. Si nosotros pusiéramos una clase y vamos a ver un ejemplo de JDBC versus JPA práctico, pero en el caso de JDBC hay que hacer más configuración, hay que meter más código para obtener exactamente el mismo resultado. El manejo manual de las conexiones y mapeo de resultados. Primero vamos a empezar con el manejo de conexiones, como te digo. En el caso de Spring ya utiliza un pool de conexiones que es lo ideal, porque se encarga de reutilizar conexiones, básicamente. En el caso de JDBC tenemos que una de dos, o implementar el pool de conexiones manualmente o crear la conexión manualmente. Entonces esto es complicado. El mapeo de resultados es
algo que no me gusta y no me encanta de JDBC. ¿Por qué? Porque imagínate que nuestra consulta o nuestra base de datos tiene un total de columnas de 50 columnas. Vamos a tener que ir mapeando columna por columna y eso es cansado. En el caso de JPA no hay que hacer esto. Ahora, puede ser más complejo de implementar en aplicaciones a gran escala. Si nosotros tenemos una aplicación robusta, el hecho de implementar JDBC y consultas complicadas puede llegar a ser más tedioso, y esto yo lo he comprobado porque a lo largo de mi experiencia pues he trabajado con múltiples sistemas utilizando ambas tecnologías, tanto JDBC como JPA. ¿Cuáles son las desventajas de JPA? Bueno, puede ser más complejo de configurar y entender, y esto me queda claro. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, y yo personalmente cuando empecé a trabajar con JPA, había muchas excepciones que no entendía. Había veces que no se actualizaban los datos, yo guardaba los datos de una entidad y no se actualizaban y yo no sabía por qué. El problema de JPA es que sí hay que estudiarlo más y es un poco más complicado de entender. Sin embargo, una vez que lo dominas es bastante útil. Puede haber un impacto en el rendimiento si no se configura y optimiza adecuadamente. Siempre ha existido este debate: si JDBC es más eficiente que JPA, ya que JPA tiene que hacer un mapeo extra. La realidad es que no es cierto. Ya en la práctica sí hay una ligera diferencia, JDBC es un poquito más rápido, pero si tú sabes manejar transacciones y sabes configurar bien el pool de conexiones y sabes usar buenas prácticas de programación, esto va a ser casi imperceptible. Yo digo que la ventaja de JPA vale la pena perder un poquito de rendimiento por tener un código más claro. El otro problema de JPA es que tiene una dependencia de un tercero. En este caso, como te comento, JPA por sí solo no hace nada. El que tiene la implementación es Hibernate, Eclipse Link o algún otro ORM que implemente la especificación JPA. Por último, quiero cerrar con lo que es el Entity Manager. Esto es propio de lo que es Hibernate. Es un objeto que se utiliza muchísimo en Hibernate y en Spring Data, porque al final de cuentas Spring Data lo que hace es utilizar Hibernate por detrás. El Entity Manager básicamente se encarga de gestionar entidades. Con él podemos crear operaciones de crear, leer, actualizar y borrar bases de datos. Tiene el contexto de persistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cambio que yo haga en una entidad lo va a poder manejar el Entity Manager. Él conoce todos los cambios que se están realizando en mis entidades. Podemos utilizar consultas personalizadas como JPQL. Al final de cuentas vamos a ver en el curso que es JPQL, pero básicamente es una forma muy parecida, diría que es un 90-80% parecido con las consultas nativas a base de datos, pero este es un lenguaje propio de JPA. Podemos controlar transacciones, podemos decir cuándo vamos a hacer un commit y cuándo vamos a hacer un rollback. Y pues maneja el ciclo de vida de una entidad. Básicamente hay unas anotaciones que se llaman pre-update, pre-delete y pre-persist. Vamos a hablar de ellas a lo largo del curso, pero podemos manejar todo el ciclo de vida de nuestra entidad. Ahora sí, vamos a ver por último qué es la diferencia entre el Entity Manager, el Entity Manager Factory y el JPA Repository. El Entity Manager es la especificación JPA. Tiene métodos como persist, create query, find, remove y flush. Como puedes ver, persist nos sirve para guardar algo, alguna entidad en la base de datos. El crear query nos va a permitir crear un query personalizado. El find es similar, pero esta es una consulta de búsqueda. El remove, obviamente, como su nombre lo dice, es para borrar. Y el flush básicamente es guardar y vaciar el buffer. El Entity Manager Factory, esto es la especificación, esto es JPA. Hibernate tiene el Entity Manager Factory. Este me va a permitir crear una implementación de esta que sea capaz de ejecutar todas estas operaciones. Por eso te digo, esto por sí solo no hace nada. JPA por sí solo no hace nada, pero Hibernate es la implementación. Por último tenemos el JPA Repository. Básicamente el JPA Repository por debajo lo que usa es Hibernate. Y él lo que hace es que automáticamente configura el Entity Manager. Si nosotros usamos Hibernate, y vamos a ver un ejemplo de usar Hibernate solito. Si nosotros usamos Hibernate solo, nosotros no vamos a tener que configurar todo de Hibernate. Vamos a tener que configurar nuestros queries, vamos a tener que configurar nuestros persistent context, vamos a tener que configurar varias cosas. Sin embargo, en el caso de JPA Repositories, lo configura por debajo y lo hace mucho más sencillo, ya que podemos inyectar el Entity Manager, y de hecho si implementamos las interfaces ni siquiera es necesario inyectar el Entity Manager. Y bueno, esto fue una pequeña introducción a lo que es el ecosistema de JPA,
Y en la siguiente clase vamos a empezar a hacer un ejemplo práctico de JDBC y un ejemplo práctico de lo que sería Hibernate y JPA. Muchas gracias y hasta luego.